Futuro sustentable. Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quédate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy buenos días. Te doy la bienvenida a este Futuro Sustentable Radio. Este Futuro Sustentable que hoy te recibe con sol en la ciudad de Buenos Aires. 18,2 la térmica, un muy lindo día, despejado, seco, y para las 16 horas vamos a llegar a los 23 grados. Llevamos 193 días de confinamiento. Ya hay más de 700.000 casos confirmados y han pasado los 566.000 los recuperados. Los decesos, desgraciadamente, ya se acercaron a los 15.749 muertos. Seguimos en esta cuarentena, en esta época de pandemia, y te digo que el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación, salió a hablar sobre que no va a haber clases presenciales en el mes de enero. Y también dijo que los alumnos del secundario podrían terminar de manera presencial en abril de 2021. Esto lo aseguró el ministro de Educación de la Nación, Trota, en declaraciones, y veremos qué pasa. A nivel ambiental, este fin de semana fue el Día de la Conciencia Ambiental. Vamos a hablar también importante de la semana, que es la aprobación del acuerdo de Escazú, la ratificación por parte de Argentina, siendo el 10º país. A nivel deportes, hoy es el día del hincha de River, presenta nueva camiseta. Y Roland Garros tuvo muchas noticias porque Londero ganó un partido maratónico, en 5 horas le ganó a Del Bonis y en el quinto set 14-12. La verdad que fue un terrible partido y maratónico porque Del Bonis también tuvo algún match point. Por su lado, el Peque Schwarman sigue dando que hablar porque ganó 6-0, 6-1, 6-3 a Kekmanovic en su presentación y avanzó en segunda rueda. Y también tenemos que la rosarina Podoroska pasó a segunda rueda y tenemos una mujer, ya que venció a la belga Minen por 6-2 y 6-1. Hacía rato que no teníamos una mujer en el cuadro principal y encima pasó a segunda rueda. Así que veremos qué pasa. Te contaba que la temperatura hoy esperamos 23 grados a las 16 horas. Vamos a los auspicios y seguimos con este Futuro Sustentable. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Samsung buscamos impulsar tu compromiso social a través del programa educativo Soluciones para el Futuro 2020. Crear soluciones innovadoras que permitan resolver una necesidad. Hola, ¿me escuchás, Claudia?
Si sos estudiante de una escuela secundaria pública, no esperes más. Anotate y Claudia, convertirte ¿no en me un héroe escuchás? de hoy. Para mayor información, revisa las bases en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos Hola, Claudia, cada ¿me rincón de escuchás? tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta Perfecto. y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y Bien, la transforman en algo mejor. Camusi, más Todo que bien, por energía. suerte. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El ¿Cómo querés compromiso de arrancar con recuperarnos. él? No, de arrancamos salir con que fue la adelante noticia de la juntos. semana. Hoy más que nunca que apoyamos a los más de 230.000 Diputados kiosqueros y aprobó, almaceneros somos La el con los que ley trabajamos 26, en todo el país. La ley Porque el futuro 27.566. lo construimos y ahí lo juntos. agarramos a Andrés Napoli. ¿Qué Coca-Cola significa? de Argentina. Vale. Juntos salimos adelante. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar. Claudia, no me está atendiendo Napoli. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. Bueno, vamos nosotros, Claudia. Seguimos en este futuro sustentable cuando te anunciábamos en el inicio del programa que en la semana se aprobó el Acuerdo de Escazú. Argentina es el 10º país. Creemos que es una de las noticias más importantes. Estamos en camino. Falta un solo país para que se pueda poner en funcionamiento este querido acuerdo. Pero cuando hablamos de ambiente tenemos que hablar con Claudia Villanueva. Buen día, Claudita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? En un muy lindo día de primavera hoy y con esta noticia tan, la verdad que tan trascendente, sobre todo porque está en el medio de una pandemia donde es tan importante esto, aunque parezca que la conexión entre el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en temas ambientales en América Latina, que es el título y el contenido de este acuerdo, pareciera que no tiene una estricta vinculación, y de hecho sí lo tiene con los temas de la pandemia, de la salud, del bienestar. Así que, bueno, lo cierto es que se aprobó en la Cámara de Diputados, que había sido girada desde el Senado, la ley que aún no está publicada, pero ya tiene número, que es la 27566, y aprueba el Tratado de Escazú en una
unas, como te decía, estas condiciones difíciles, sobre todo del país, en relación a la necesidad de aprobar quizá otros instrumentos y otros documentos y otras leyes, y sin embargo, por suerte, tanto los senadores como los diputados han coincidido en esto, en la importancia de tener este tratado incorporado en el ordenamiento jurídico argentino. Sí, la verdad, Claudia, que es muy importante y es muy importante empezar a entender para qué sirve este acuerdo. Si me disculpas, le vamos a dar la bienvenida a Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Buen día, Andrés. Pablo Gago y Claudia Villanueva te saludan. Buen día, ¿qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro y gracias por darnos estos minutitos. Andrés, ¿qué significa el Acuerdo de Escazú para que la gente entienda y la importancia de poder implementar este acuerdo? Bien, es el primer acuerdo ambiental que van a firmar los países de América Latina y el Caribe, después de una larga negociación que arrancó en la conferencia de Río +20. Y es un acuerdo que está pensado no en una regulación de un tema puntual ambiental, como habitualmente estamos acostumbrados, el acuerdo de Minamata, por ejemplo, para el mercurio, lo que significa el transporte de los residuos a nivel internacional, sino que es un acuerdo basado en derechos, es decir, para que la gente tenga instrumentos, la población tenga instrumentos como el acceso a poder acceder a información pública, poder participar en procesos cuando se van a tomar decisiones que nos pueden afectar, o poder recurrir a la justicia de manera más amplia, así que esos son bases centrales para poder ejercer derecho para proteger el ambiente. Siempre decimos que el Acuerdo de Escazú es un punto de partida que nos va a permitir mejorar la legislación por un lado y sobre todo en países como los nuestros, en Argentina, mejorar la implementación, porque tenemos muchos problemas de que las leyes no se cumplen. Entonces, en este sentido, el acuerdo tiene que ver con eso. Es un acuerdo orientado también a proteger un poco a las personas en situación de vulnerabilidad. Casi todas las cláusulas apuntan a eso. Y es además, como una novedad, el primer acuerdo mundial que tiene cláusulas de protección para lo que son los defensores del ambiente en un territorio como en América Latina y el Caribe, donde tenemos el triste récord de tener la mayor cantidad de personas asesinadas por año que defienden el ambiente. Así que es un acuerdo pensado en eso y muy importante que se haya logrado el consenso amplio que se logró, lo que nos indica que las leyes ambientales cuando salen tienen consenso grande, como ha sucedido en esta vez. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Te quería preguntar o que nos comentes, nos ilustres sobre todo a la audiencia la importancia que tuvo el hecho de darle este tipo de tratamiento, dado que el artículo 75 de nuestra Constitución, incorpora los tratados, pero hay una cuestión procedimental que tuvo mucha relevancia. Sí, en verdad, estamos hablando de un tratado de derechos humanos, porque precisamente ya hasta la Corte Interamericana de Justicia lo ha reconocido de esta forma. El Acuerdo de Escazú es el vehículo que une el ambiente con derechos humanos, algo que ya está reconocido, pero que a nivel internacional todavía no ha llegado a los acuerdos. Y el hecho de que haya obtenido unanimidad en el Congreso y que en la Cámara de Diputados solamente se hayan opuesto 4 legisladores del PRO sin expresar por qué lo hicieron, más la legisladora de la izquierda, Romina Pla, nos pone en la antesala de lo que podría ser en algún momento la declaración de este acuerdo como un tratado de derechos humanos para incorporarse a la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en algún momento, cuando el acuerdo comience a tener vigencia, vale decir que un país más lo firme, ya va a ser acuerdo internacional, a partir de ahí se podría darse un tratamiento nuevo para que este acuerdo se incorpore a la Constitución, porque se necesitan 2/3 partes de los votos y este acuerdo hasta ahora lo ha superado ampliamente. Efectivamente, bueno, eso es muy, muy importante que la gente sepa que además, en este caso en particular, había una mayoría especial que lo transformaba en un instrumento supranacional de mucha trascendencia, ¿no? Ahora, la pregunta que yo siempre me hago, y seguramente Pablo comparte, a nivel local y a nivel mundial, la superabundancia de normas que regulan, establecen, reconocen derechos, establecen principios, es diaria. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar a la práctica esto realmente?
Bueno, esta es una pregunta que seguramente yo no voy a poder contestar, pero tenemos, lo que puedo decir es que hay un gran déficit. Lo que podemos decir es que Escazú lo que va a hacer es trabaja en varios planos, porque por un lado lo que busca es la implementación a nivel nacional, es decir, trata de que los países mejoren su implementación, mejoren en las cuestiones que les está costando aplicar la normativa, y además tenemos una instancia internacional, porque si evidentemente no podemos hacer que las normas se cumplan a nivel nacional, podremos reclamar en la instancia internacional que establece el acuerdo, que es el Comité de Cumplimiento, va a tener específicamente trabajo allí, o en la conferencia de las partes cuando el acuerdo funcione. Así que hay como una instancia por encima del país, como para que el país reflexione respecto de lo que significa el cumplimiento de las normas. Así que yo creo que es muy esperanzador. Y es muy esperanzador, les diría, la movilización que se ha generado a lo largo de América Latina y el Caribe con el Acuerdo de Escazú, porque son todos los movimientos jóvenes que lo han tomado. Cuando nosotros negociamos esto a lo largo de tantos años, éramos casi en soledad que lo hacíamos, y hoy en día ya el acuerdo tiene vida propia, tiene un andarivel de funcionamiento que no lo esperábamos, pero que ya está, es una realidad. Así que de aquí en más estoy seguro que el acuerdo nos va a ir ayudando a mejorar nuestra implementación y cumplimiento de las normas. Andrés, no tengo dudas que puedes leer el camino y, como vos decías, tiene validez internacional. Este acuerdo fue firmado por 23 países. Hoy lo ratificaron 10. Faltaría uno para entrar en vigor. ¿Quién podría ser el 11º país en ratificar este acuerdo y de una vez por todas pueda entrar en vigor? Bueno, 24 son los países que lo firmaron. Dominica se sumó el sábado. Así que es un país más. En la lista de posibles, digamos, países que van a ratificar está México, que actualmente está en el Congreso, con chances de progresar, digamos, claramente. Y después estoy mucho más con la idea de que sea algún país del Caribe, que lo firme, que tienen un proceso de ratificación más simple. Ya en este caso, como el sábado se cerró la posibilidad de las firmas ya, los países que ingresen al acuerdo de quien más lo hacen por, digamos, y que no hayan firmado el acuerdo lo pueden hacer por adhesión. Entonces yo creo que algún país del Caribe va a ser el número 11 seguramente. Esperemos que sea México, porque México es otro de los países grandes de América Latina y del Caribe, que estaría muy interesante que pueda sumarse. No creo que sea Brasil de ninguna manera bajo la presidencia de Bolsonaro. Está con dificultades en Perú, está con dificultades en Chile y en Paraguay. Pero yo creo que esos son temas que a futuro se van a superar, porque el acuerdo, cuando empiece a funcionar, los países se van a ir sumando. Y en este sentido creo que Argentina marca el antes y el después. Creo que va a desequilibrar la balanza y seguramente los países se van a sumar. Ese desequilibrio que vos decís de la balanza, ¿se refiere a que Argentina es un país poderoso y es uno de los primeros países más poblados de América Latina en ratificar el acuerdo? Sí, esto uno lo aprecia en la negociación internacional. Es decir, cuando uno vive en la Argentina, tiene millones de problemas, saben que estamos con los conflictos que tenemos de todo tipo, y creemos que somos un país insignificante. Bueno, a nivel internacional, a nivel de la región, somos un país muy grande. Es decir, hay 3 grandes referentes, son Brasil, México y Argentina. Los 3 países son federales bajo el sistema, porque, digamos, después tenemos, por supuesto, países que son importantes, como Colombia, como Perú, pero realmente los que quiebran la balanza en ese sentido son los 3 grandes, y Argentina es uno de ellos. Yo creo que por eso estoy seguro que México por detrás estará adhiriendo al acuerdo. ¿Y va a ayudar a fortalecer las agendas ambientales de los países? Porque hace poquito se presentó la agenda de la política ambiental de la Argentina. ¿Va a ayudar a fortalecer, o vos creés que todavía tenemos que darle mucho más sustento desde lo legal y desde la fiscalización a las agendas ambientales de América Latina? Bueno, sí, yo creo que sí, que tiene que contribuir. Creo que las agendas también se construyen en la sociedad, ¿no es cierto?, en el cambio de conciencia. Yo creo que se está viendo que el tema ambiental, digamos, por lo que significa en procesos mundiales globales como las del cambio climático, están necesariamente ingresando en las agendas. En este sentido, bueno, yo creo que las agendas tienen que ser mucho más ricas que las que actualmente tenemos. De hecho, el plan que se presentó el otro día, nosotros dijimos que era necesario, pero es absolutamente insuficiente, porque tiene que abarcar muchos más temas, muchos más actores. Sin embargo, bueno,
en el medio de la pandemia por lo menos estamos hablando de estas cuestiones, y habrá que ver la salida de la pandemia hacia dónde nos de una lleva, ley ¿no? de educación, claro, perdón, estábamos hablando de una Sí. posible ley de educación ambiental que realmente a mí me sorprendió que también en este contexto se fortalezca la idea de que necesitamos esta ley y que todo es transversal, ¿no? Es transversal con los ODS, es transversal con Escaso. Sí, el tema de la ley de educación ambiental es una ley que no menor, me parece. No, sin duda que no es menor, pero yo creo que hay que apuntar, digamos, estoy seguro que es un tema que hay que proponerlo en la agenda, sin lugar a dudas, pero me parece que también hay que planear mecanismos de educación para los que hoy toman las decisiones, ¿no? Porque los chicos, Totalmente. digamos, están un poco más abiertos de cabeza, de sentido de conciencia. Hay que ver los que hoy gobiernan, los que hoy manejan empresas, los que hoy toman decisiones, y saben si están integrados a esa agenda también, ¿no? Y que por eso decimos que hay que mirarlo con una mirada más global. El tema de residuos no solamente remover basurales a cielo abierto, es trabajar en la GIRSU. Eso a ustedes no se los tengo ni que comentar porque son especialistas y expertos, pero el proceso de la basura es mucho más amplio que una disposición final. Totalmente. Sí, parecen intenciones, pero falta mucho más para poder ser integrales en una política que pueda ser transversal a toda la economía y a toda la industria de nuestro país, me parece ahí, ¿no? Sí, hay que digamos, son interesantes los anuncios, pero hay que trabajar en el día a día. Hay que bajar los títulos, como quien dice. Claro, hay que trabajar el día a día, hay que proponer, bueno, está bien, salimos del anuncio y cómo vamos a promover cómo vamos a avanzar en esta agenda. Y esos son los debates que tenemos que dar. Y lo importante es saber que, bueno, hoy existe, a diferencia de lo que pasa en otros países de América Latina, bueno, hoy por lo menos el Congreso está abierto. Yo creo que el Congreso es un lugar interesante para esta discusión. Después de muchos años se volvió a abrir la discusión en el Congreso, hoy se está discutiendo la ley de humedales, hoy se está discutiendo, posiblemente esta semana se ingrese la discusión también de la reforma a la ley de bosques, con opiniones muy diversas, por cierto, pero es el Congreso en el lugar en donde se empiezan a dar esos debates y parece interesante aprovechar eso. Claudita, ¿tenés alguna pregunta más vos? Sí, bueno, en realidad no es una pregunta, es una reflexión, otro de los temas que estaban dando vuelta en agenda era este acuerdo con China respecto de la producción de cerdos en Argentina, que bueno, que básicamente ahora la ratificación del acuerdo de Escazú y fortalece, como decía Andrés, estas posibilidades de pedir información y que estos acuerdos sean comerciales, sean realmente transparentes, ¿no? ¿Cómo ves vos, Andrés, en el caso de que se dé este convenio con China para producir cerdos, no las consecuencias inmediatas técnicas, sino el tratamiento que se le pueda llegar a dar respecto de que realmente estemos en conocimiento de qué se va a tratar esto? Bueno, esto tiene que ver con estas negociaciones que se dan a nivel internacional. Nosotros ya venimos trabajando hace bastante tiempo los acuerdos con China, a partir de todo lo que fue el proceso de la represa del río Santa Cruz. Lamentablemente esta manera de negociar encriptada que tiene la Cancillería, de eventualmente promover un proceso que puede ser, digamos, que puede darse de manera como muy rápido, digamos, a nivel del país, necesita procesos de información, necesita desde nuestra perspectiva un acuerdo de este tipo necesitaría de una evaluación ambiental estratégica para conocer el sector, para saber cuáles son los impactos que va a generar. No nos olvidemos que las granjas van a estar distribuidas en distintos lugares del país. Los acuerdos con China no presentan salvaguardas de ningún tipo, como sí lo presentan otro tipo de negociaciones internacionales, pero China no lo exige, solamente pide el cumplimiento de la normativa local. Y sabemos que las normativas locales en muchas provincias a veces son insuficientes y creo que la implementación y el control también. Entonces hay que mirar un poco más allá y creo que el acuerdo de Escazú nos da también la oportunidad de tener esta información y de pedir la aplicación de herramientas estratégicas antes de que se desarrollen y se generen estos procesos. Así que estamos esperando que eso suceda, habida cuenta que el acuerdo se postergó hasta noviembre ahora. Tal cual. Andrés, muchísimas gracias por el contacto y como siempre agradecerte mucho la disposición tuya y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias, Pablo, un abrazo para ustedes dos, gracias, un gusto hablar con vos también, Claudia. Gracias. Abrazo grande, buena semana. Y era Andrés Napoli, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que nos da un panorama, no solo del acuerdo de Escazú, sino también de la nueva agenda ambiental. Claudita, para ir cerrando, ¿alguna conclusión? Bueno, la verdad que en realidad contenta porque la semana estuvo plagada de acciones
que de alguna manera tienden a mejorar las cuestiones ambientales, desde la agenda ambiental, la presentación del presidente. Yo hago mucho hincapié en la ley de educación ambiental porque considero que todo, como todo empieza por la educación, claramente es darle el puntapié inicial a que a nivel, al nivel inicial de la educación de la población comience a tener conciencia, y con esto, digamos, celebremos entonces como corresponde lo que fue ayer el Día de la Conciencia Ambiental. Exactamente. Así que parece que fue una semana en este sentido muy, muy rica y con mucha expectativa. Me parece que justamente él también lo decía Napoli a la pasada. Hay muchas cosas que se están poniendo sobre la mesa. Estos titulares hoy están ocupando la agenda en el Congreso, en Presidencia. Entonces hay que aprovechar y es la oportunidad. Entendemos que la pandemia, el COVID, nos atrasó, pero por lo menos hoy tenemos las herramientas y me parece que es el momento que hay que aprovechar y saber jugar estas cartas en favor de nuestros recursos naturales y en favor de nuestra sociedad, ¿no? Exactamente, que los gobiernos, no importa de qué color sean, de qué segmento de la política pertenezcan, en realidad los gobiernos deben replantear su manera de gestionar y su gobernanza tiene que ser nuevamente repensada, trabajada y fortalecida por algo que no tenemos que hacerle la vista gorda, que tiene que ver con la ética. Entonces, sí se van a solucionar muchas cosas. Bueno, por eso el 27 festejamos el Día de la Conciencia Ambiental y me parece que también es un temita que ya lo vamos a desarrollar durante el programa. Claudi, te mando un beso grande y nos vemos o nos hablamos la semana que viene. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Que tengas buena semana. Y era la doctora Claudia Villanueva en su columna de ambiente que nos contaba todo lo que viene pasando a nivel medioambiental, a nivel actualidad, porque está ocupando ya las primeras planas. Lo dijimos con la presentación de la agenda, lo dijimos con el acuerdo de Escazú, también se viene la ley de humedales y bosques. Me parece que el medio ambiente está queriendo tener su protagonismo que se debe y se merece. Así que vamos a ver qué pasa con el desarrollo y la entrada en vigor de este acuerdo de Escazú, que falta un solo voto. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en Futuro Sustentable. Vamos la radio, somos tu voz. Muy bien, ¿eh? Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 3.485. En la provincia, 3.764,64. En Córdoba, 3.324. En Santa Fe, 4.767. Auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalqué, Lisandro de la Torre, Mataderos. Agencia Segura, Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos, Alsina 2501. Marcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 15-30 minutos. Hola, Celi, ¿cómo andás? Todo bien. Todo bien. Ahora te digo cuando vamos al aire, Celi, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 20-25 minutos, tranquilitos, podemos desarrollar. Podés vernos en vivo en Sí, tranqui, yo te voy a armar. ecomedios.com. Esperá que no escucho ahora. Contenidos audiovisuales. Yo no escucho Conectate a los chicos de la con radio. nosotros. Línea directa 4-325-1220. Vamos, Elia. Estás Bueno. escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable. En Buenos Aires a pleno sol, y recién hablábamos de la importancia de la legislación ambiental, hablábamos de la importancia de tener estas herramientas para el desarrollo de la industria. Y cuando hablamos de industria también tenemos que hablar del campo. Nosotros somos un país
agrícola, ganadero por excelencia, y la verdad que el campo también tiene que empezar a desarrollarse mejor y con buenas soluciones, y también debe renovar sus compromisos con la sustentabilidad y el medio ambiente. ¿Y por qué digo todo esto? Porque mi próxima invitada, tengo en línea a Celina Caseta, gerente de sustentabilidad de Syngenta, que ha traído muchas noticias. Hemos hablado con ella en la semana y por eso la invitamos. Buen día, Celina, ¿cómo estás? Pablo Gago te saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, y te invité esta semana a hablar conmigo y quiero tomar un tiempito porque me parece que hay que darle soluciones a la agricultura, hay que renovar compromisos, y me parece que ustedes están por el buen camino. Vienen trabajando hace rato, y vos sobre todo dentro de la compañía, ¿o no? Gracias, gracias por el halago. Yo trabajo en la compañía desde hace 8 años y un poquito más, así que tuve la suerte como gestora, como señora de la sustentabilidad, de haber estado desde el inicio de esta estrategia que la compañía piensa a nivel global. Y pensar a nivel global también tiene que tener la apertura, me imagino yo, para las personas que están escuchando, que cuando uno trabaja desde una casa matriz y tiene que pensar en agricultura, a diferencia de otras tecnologías, no hay nada más difícil que bajar a cada uno de los países y territorios y climas y llanuras y montañas y cultivos distintos que hay en cada lugar. Entonces, en Syngenta hemos tenido la suerte de que hubo alguien que pensó una estrategia general desde una casa matriz, lejos de aquí, pero que nos dio a nosotros la apertura, la flexibilidad y, por supuesto, la inteligencia de poder trabajar con lo que nos pasaba a nosotros en la Argentina. Y estoy generalizando, porque la Argentina también tiene miles de regiones, de climas, de cultivos diferentes y de productores y productoras, cada uno diferente en sus culturas también. Entonces, en el 2013 se lanzó eso y esa estrategia tenía compromisos pensados para el 2020. Viste que la sustentabilidad es algo que va por un camino que va más por el mediano y largo plazo, y los negocios suelen ir por caminos un poco más cortos. Los resultados que te piden las compañías suelen ser a cada trimestre o a cada semestre o incluso por año. La sustentabilidad, cuando se piensa en un modelo general de un negocio, de cómo se piensa para hasta futuras generaciones, está hablando de tiempos que son un poquito más largos. Entonces, ahí tengo un alto, David. 7 años, bueno. Por eso, ahí tengo un alto, justamente. En el 2013, ustedes planificaron 7 años, objetivos al 2020, y lo marcaron dentro de ¿qué plan? El nombre en inglés de este plan es Good Growth Plan, que significa, si lo tengo que traducir, no me gusta la traducción, pero es como si fuera el plan o la estrategia de un buen crecimiento, o de crecer bien. Y creo que crecimiento y desarrollo son 2 palabras muy interesantes e importantes que no son lo mismo. Para mí desarrollo es mucho más amplio que el crecimiento. En este caso, cuando se habla de crecer, entiendo que el juego de palabras growth en inglés viene que se usa para el crecimiento de las plantas. Entonces, se buscaba que hubiera una relación entre crecer un negocio, crecer una estrategia y también relación con lo que hacemos nosotros, que es trabajar con cultivos y con plantas en el campo. Y en ese 2013, ¿cuáles eran los primeros pilares que esbozaban la política de sustentabilidad de la compañía? Para la gente que escucha, yo aprendí muchísimo. Yo soy periodista de base, así que yo de sustentabilidad no sabía. En la facultad no se veían todavía estos temas cuando yo estudiaba. Hace muy poquito, por supuesto, mi voz tal vez los confunde, pero en realidad es un tema que avanzó mucho en pocos años, la sustentabilidad, y que creo yo que mis colegas hemos tenido que aprender, y que luego hubo muchas instituciones académicas que ayudaron a que aprendamos más. Pero una de las teorías que se usa para responder a tu pregunta es la de la que se le pide a las compañías, que es un triple balance. Cuando desde el inicio de los sectores privados se buscaba que solo hubiera un rendimiento económico, la sustentabilidad en sus nuevas teorías y modelos le pide a las empresas y a las organizaciones, además de dar resultados económicos, también los den en el plano de lo social y lo ambiental. Bueno, nuestra estrategia del 2013
tenía 3 grandes pilares que respondían a cómo seguir siendo rentables, pero con una vuelta sustentable en el uso de los recursos, cómo el productor agropecuario podía ser rentable, pero también podía tener un uso eficiente del agua, del suelo, de los insumos. Ese era el pilar. El segundo pilar, que era el ambiental, tenía que ver con cómo nosotros cuidamos el suelo, que es la materia prima prácticamente de la agricultura, y cómo promovemos la biodiversidad para que veamos al campo con una mirada más holística, más integrada, que simplemente mi cuadradito donde hago agricultura, sino que yo mire cómo convivo con todo lo que hay en la naturaleza mientras yo hago agricultura. Y el tercer pilar, que es el de lo social y de las personas, trabajaba con 2 temas muy importantes que tienen que ver con cómo las personas trabajan en el agro. Y esto tenía que ver con usar las tecnologías, que se sepan usar las tecnologías y que te cuides vos, tus vecinos y el ambiente. Y por otro lado también, cuando tenemos en ciertos procesos la necesidad de contratar a muchas personas de golpe, que todos, de golpe digo porque son espacios del verano en los que se necesita mucha gente para contratar, de manera temporal, que todas esas personas tengan las condiciones de vida y de trabajo iguales o mejores a las que tenía en casa antes de venir a trabajar con nosotros. Entonces, esos 3 grandes temas eran los que se plantearon desde el 2013. Por eso, esos fueron la base. Y si bien esos fueron la base, fueron armando la política de sustentabilidad de la compañía. Pasaron 7 años. Primero pregunto cómo han llegado a esos objetivos y además si el dinamismo que lleva, no solo la sustentabilidad del día a día, porque hoy el COVID nos pone a reformular un montón de parámetros, un montón de indicadores, cumplieron al 2020 y empiezan a reformular desde esa base otros pilares dentro de este plan que han desarrollado en Syngenta. Voy a salir en defensa de todos mis colegas que trabajamos en sustentabilidad, pero nosotros vendemos promesas. Y es muy difícil en un negocio, cualquier negocio, en el que se te piden resultados a fines del trimestre, que vos puedas hablar de promesas y compromisos que van a ser de acá a 7 años. Realmente hay gente que tiene que confiar en que vos lo vas a hacer, y quiere ponerte ese voto de confianza. Esto no es por una cuestión agropecuaria, esto iba a ser todos los que trabajamos en tema de sustentabilidad. En cualquier tipo de industria. En cualquier tipo de industria, sí. Y en el 2013, por supuesto, como cualquier hija de vecina, no sabíamos qué iba a pasar, y sin embargo, ese voto de confianza estuvo. A mí me gusta hablar de esto y de decir que conociendo otros sectores, otras industrias, otras compañías, está muy bueno que digamos que nos comprometemos a algo y que más allá después de cómo salga, el compromiso de hacerlo y de medirlo y de ajustarlo en esos 7 años hace que vos puedas ser inteligente y puedas haberte equivocado al principio sin conocer el futuro, pero que vos te comprometés a lograr algo. Y eso fue para mí como una carga interesante, porque yo había dado mi compromiso público de que yo iba a lograr cierta cantidad de entrenamientos, ciertas cuestiones para resolver con proyectos, y estaba mi nombre también en juego, como el de toda la gente que trabaja en Syngenta en el equipo, estaba la marca y estaba mi nombre. Y llegamos al 2020, que es ahora, sin saber qué iba a pasar, dónde íbamos a estar, por supuesto, como cualquier persona, y podemos decir que hemos logrado esos objetivos y que lo hemos cumplido y hasta incluso sobrepasado la meta que nos habíamos puesto. Y esto no fue porque somos fantásticos, sino porque el hecho de poder hacer un seguimiento todos los años te permite ir sabiendo cómo vas y de saber que tenés que acelerar acá, que tenés que ajustar acá, que tenés que cambiar allá. Entonces, en los 3 pilares pudimos decir que llegamos a los compromisos que nos habíamos puesto y que eso nos permite ahora, con mucha más seguridad, decir que relanzamos la segunda fase, porque esto no se terminaba en el 2020, ya sabíamos que la sustentabilidad, uno a mí me decía una vez, pero Celina, si por ejemplo puedo decir que a partir del 1 de enero yo ya soy sustentable como empresa, no sé si podés decirlo, porque es un camino que no se termina nunca, porque siempre tenés procesos distintos, porque además es una forma en la que vos haces tu negocio. Entonces, en el 2020 no se iba a terminar esto, sino que se iba a cumplir con lo prometido y es donde se renuevan los votos, como en el matrimonio. Se renuevan los votos por 5 años más
para poder decir, bueno, así como me fue bien hasta acá, ahora renuevo el compromiso y sigo trabajando. Pero Celina también, creo que a ver, vas a estar de acuerdo conmigo. Celina Caseta tomó la conducción, como quien dice, piloteaba a ese bólido que era llegar a la meta de la sustentabilidad en el 2020. Pero me parece que atrás había un gran equipo que acompañaba desde todos los sectores y además una cabeza directiva, en este caso la dirección de la empresa, a través de sus CEOs, de sus gerentes, directores, que acompañan esta política, porque si no, en una empresa muy grande como ustedes, es muy difícil poder llevar ese bólido a la meta, ¿no? Gracias, porque es otro mimo también eso. En las áreas como las nuestras, donde trabajamos en la gestión de la sustentabilidad, de hecho lo único que hacemos es coordinar los esfuerzos que hacen muchas áreas, y a veces somos la cara visible porque los ponemos en un librito y contamos que ese es el reporte consolidado de todo lo que se hace. Pero obviamente que, es más, una vez creo que lo charlábamos, para mí una evolución sería que mi puesto no existiera, que cada una de las direcciones o cada una de las gerencias ya tenga incorporado una forma de hacer mejor lo que hace, y que no se necesitara coordinar los esfuerzos y posiblemente alguien que pudiera organizarlos y contarlos y comunicarlos, que es lo que hoy más que nada Sí, hacemos. pero vos fíjate este paralelo que yo te hacía, ¿no? Es como el piloto de Fórmula 1. Vos te subiste al vehículo, pero hay un gran equipo atrás que te pone a disposición el vehículo, que te pone las herramientas, que te hace el recambio. Y en este recambio vamos a hablar de los próximos objetivos, porque es la próxima carrera, si querés llevarlo también a esta comparación que yo hacía. Y en esta próxima carrera que arranca 2020 con objetivo 2025, ¿cuáles son los pilares? Entendiendo que la sustentabilidad ya trabaja con ODS, trabaja con tecnología. ¿Cómo lo van a desarrollar? Me gustó lo del auto de carrera y me quedé pensando en que es importante, por supuesto, el que está en boxes, es importante el piloto o la piloto, como es importante también los que están en cabina y te van haciendo el aguante por los auriculares, como también los que están midiendo el tiempo, pero seguramente también es crucial que haya habido alguien que haya dado ese ok desde una cabeza, desde arriba, y ahora te respondo lo de los 3 pilares nuevos, pero que es súper importante que estos temas, y esto lo digo por experiencia propia, porque llevo 20 años trabajando en organizaciones diferentes, cuando vos tenés a los líderes y a las líderes comprometidos, estos temas fluyen, estos temas son orgánicos y estos temas son creíbles, porque no es algo que viene trayendo una señora loca sola como un área que se mueve independiente y no relacionada con el negocio, sino que esto es algo que presenta a la compañía o a la organización como una organización que lo tiene claro desde arriba y que hay una forma de hacer el negocio mejor que la que había antes. Y eso me parece que lo hemos logrado todas las compañías a lo largo de estos últimos 20 años y que nos sentimos los gestores y las gestoras menos solos en este camino, porque hoy los líderes encuentran que esto es un valor diferencial y que no solo es un valor diferencial, sino que además hay una sociedad que lo demanda y que lo pide. Y que seguramente en algún momento la sociedad va a pagar por servicios o productos en los que sepa que se están haciendo las cosas de una manera diferente, mejor incluso, ¿no? Entonces ya es parte del negocio de tu venta, de tu propuesta, de lo que vos traes al mercado. En esta segunda fase de la estrategia de sustentabilidad, una vez que cumplimos con los primeros compromisos, mantenemos la estructura del triple balance, el económico, el social y el ambiental. Pero hay una mirada mucho más hacia adentro. Y acá me tengo que poner un poco en contar qué es lo que hemos visto dentro del sector agropecuario. Y es que en la primera fase de sustentabilidad, nosotros apuntábamos mucho a lo que hace el productor o la productora que trabaja en la Argentina, que es nuestro cliente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero si vos sos Pablo y tenés tu campo en Santa Fe, entonces vos, Pablo, tendrías que probar una práctica nueva, tendrías que usar esto, tendrías que pensar por allá, y entonces tu agricultura va a ser mejor. Y yo te acompaño como empresa a que vos puedas implementar esas buenas prácticas. Hoy en día, en Syngenta, en la sustentabilidad, estamos observando si no podemos tener un impacto todavía más grande en qué es lo que yo te traigo a vos al mercado para ofrecerte como solución.
más que las prácticas que vos puedas incorporar, que las vas a seguir haciendo, es si yo puedo acelerar la inversión y la tecnología y la innovación que yo le traigo al mercado. Porque entendemos que si yo puedo renovar mi portafolio, mis productos, y puedo traer cosas diferentes y con más tecnología, también estoy haciendo un aporte importante desde lo que mejor sé hacer, porque yo me dedico a eso, a vender productos con tecnología para el campo. Entonces, ¿qué pasa si acelero eso? Y además, si no puedo poner a gente que viene de afuera del sector a observar que los productos que yo estoy pensando en la época de diseño no pueden tener una mirada un poco más pensando en el impacto social y ambiental también. Es decir, salimos de lo que es meramente el negocio y el objetivo de la eficiencia de un producto para darle una mirada mucho más amplia. Entonces ese es el primer pilar. Ahí tengo un alto. Vos decís acelerar. ¿Por qué? ¿De qué base se parte en este parámetro o en este indicador? Porque trabajar para el sector químico, en este caso, la química suele ser no tan veloz en cuestiones de investigación y desarrollo como otras tecnologías. Por ahí vos pensás en tecnologías de celulares y pensás en lo rápido que aparecen nuevos modelos, nuevas aplicaciones y nuevos formatos. En el caso de la química tenemos más años, entonces el promedio que considerábamos en Syngenta de los últimos años de traer al mercado eran un producto por año, 1.2 nuevos por año. Y es lento, y es poco, y las demandas que hay afuera son mucho más rápidas, veloces y con más urgencia. Entonces, invirtiendo más capital y más dinero en las áreas de investigación y desarrollo, estamos listos como para decir que queremos traer 2 por año. Que fíjate que vos me podrás decir, bueno, 2 es poco, pero es el doble de lo que veníamos haciendo y eso va a representar mucho esfuerzo. Ese es el doble y representa mucho esfuerzo. Y a nivel económico, ¿cuánto representa? ¿Qué inversión representa? 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto? Perdón, repetímelo. 2.000 millones. Yo nunca los vi puestos uno arriba del otro, te imaginas en mi vida. Pero es mucha plata, 2.000 millones de dólares de innovación para la agricultura sostenible. Ajá. Y esto de acá al 2025, ¿no? Por eso, habla bien porque justamente una de las industrias que siempre se le pegaba en que no había inversión, que no había buenas prácticas, era la agricultura. Y justamente me parece que este es el puntapié también para trabajar en una agricultura de buenas prácticas, entender que se le pone desarrollo en tecnología también, ¿no? Sí, más de que no hay inversión, yo creo que no se ve muchas veces la inversión, porque incluso trabajar inversiones en las áreas de semillas te lleva de 7 a 8 años también poder traer un producto nuevo al mercado, muchos millones de dólares que quedan en el camino, porque hay muchos testeos de cosas que no pasan finalmente a la fase comercial, porque no tienen el resultado esperado. Entonces todo ese tiempo y ese dinero y esas inversiones muchas veces no se ven. Se supone que la tecnología nos tiene que ayudar y que todos los descubrimientos que hoy hay de la ciencia aplicada también al agro, y de hecho no solo en investigación, sino también, por ejemplo, todo lo que es agricultura digital va a ser fabuloso para poder aplicarlo. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, por ahí es nuevo para mí que vivo en la ciudad y que yo desconozco de las cosas que suceden en el campo, pero hoy tenemos maquinarias que están conectadas a los satélites, tenemos drones que están probándose para poder hacer aplicaciones más precisas y más eficientes. Hoy tenemos en el celular, podemos ver imágenes de lo que sucede adentro de mi lote, y en vez de yo tener que entrar hasta el lote, yo ya puedo saber si hay alguna zona en la que está más seca, y entonces puedo ir y pensar ahí en esa zona para que no se me sequen las plantas, los cultivos. Estoy hablando de una forma más general. Pero en estos conceptos que vos vertís, está claro que van a trabajar para una agricultura con un carbono más bajo, casi neutral, podríamos decir, ¿no? Es que por eso yo ahora, como señora de la sustentabilidad, estoy muy contenta con la tecnología, porque la tecnología va a ayudarnos a tomar decisiones mucho más, no nosotros necesariamente ahora como Syngenta, sino también a la productora o el productor argentino que están en el medio del campo haciendo su producción diaria y que saben que con esa información previa que tienen van a poder tomar decisiones más precisas y más veloces, y muchas veces tomar decisiones más precisas significa optimizar el uso de lo que están utilizando de productos y con eso reducir la huella de carbono.
Entonces, hay beneficios que la tecnología te trae pensando también en cuestiones de impacto ambiental. ¿Y van a trabajar en el tema suelo, por ejemplo, mucho? Vamos a mantener los temas de suelos y biodiversidad que fueron de la fase anterior y los vamos a mantener porque primero que son temas que se manejan solo a largo plazo, no podés pensar en nada relacionado con suelos que tenga un promedio menor a 3 años como para saber dónde está el impacto, dónde podés trabajar en mejorar tus prácticas. Y se suma, como bien lo mencionaste, poder medir también si las prácticas de biodiversidad, ¿qué es una práctica de biodiversidad? Por ejemplo, no sé, una de las soluciones que nosotros estuvimos investigando es, imagínate que vos sembrás maíz, entonces vos tenés tu campo y haces maíz. Muy bien, listo. Haces maíz en toda la extensión del lote y por ahí lo que haces es dejar sin nada, bien limpito, todo el resto de las zonas donde no llega la máquina, viste que la máquina sembradora por ahí da la vueltita y entonces te deja un pedacito ahí, o tenés una laguna chiquitita dentro de tu campo y entonces en el borde no podés sembrar porque es todo pantanoso, o tenés el alambrado, entonces el alambrado no podés sembrar porque están ahí el alambrado. Bueno, una de las soluciones que nosotros proponemos es que vos dejes que en esos espacios donde no hay cultivo, que vos dejes que salga lo que hay. En el Banco de Semillas argentino decimos que Dios es argentino a veces porque el Banco de Semillas es tan maravilloso que si vos no haces nada igual te va a salir un pastito. Entonces dejamos que esas pasturas nativas, que esas pasturas puedan salir y que eso ayuden a que no un insecto, por ejemplo, lo único que vea no sea maíz, sino que tenga un espacio donde se puede guarecer, que pueda alimentarse, que hay flores silvestres y que pueda ir también ahí. Entonces esto ayuda a esto, a la que la biodiversidad no queda liquidada por una cuestión de hacer producción sin mirar más allá de lo que vos tenés. Esto que decíamos de la mirada holística, ¿no? Como un paisaje. Entonces, si esta práctica de biodiversidad también me ayuda en la huella de carbono, entonces nosotros como compañía también lo queremos medir, que es algo que antes no hacíamos. Por ejemplo, esto va a ser nuevo para nosotros. Así que ese es otro de los puntos que van a empezar a medir y a observar fuertemente. Digamos, va a estar bajo la lupa en estos objetivos 2025. Así es. Y el último tema es el de las personas que nos sigue preocupando y nos sigue ocupando. No solo es una cuestión de preocupación, hay que poner manos a la acción. Y es el de poder, así como estábamos diciendo que se invierte mucho en tecnología nueva y que van a llegar estos nuevos productos y tecnologías, también es importante que las personas sepan usarlos y que se puedan cuidar y que puedan cuidar el ambiente y que puedan cuidar a los vecinos y vecinas cuando están haciendo sus aplicaciones, porque es fundamental el uso de la tecnología con los protocolos que corresponden. Y para eso no vamos a cambiar nuestro foco en entrenar y en capacitar a las personas para que puedan usar bien las tecnologías disponibles, por supuesto, y seguir acompañando todos los procesos también que hay de las regulaciones que están, por supuesto, que corresponde para que se sepa cómo se tiene que aplicar, dónde se tiene que aplicar y con todas las buenas prácticas que hoy hay mucho desarrollo de eso. Así que ese tema sigue vigente y sumamos algo más que es más interno, que por ahí a la gente que escucha le interesa menos en su impacto, pero que tiene que ver con que haya 0 incidentes como objetivo final en todo lo que son las operaciones de Syngenta y ahí es donde yo como colaboradora de la compañía me siento segura de que se va a cuidar, de que nosotros por ir a trabajar volvemos a casa cada día de la misma manera en la que salimos. Y eso también es importante para las personas que trabajamos, que somos una comunidad grande aquí en Argentina. Eso puertas adentro y puertas afuera, digamos, que ustedes también tienen bastantes productores o trabajadores rurales. ¿Cómo van a trabajar con la lucha contra las condiciones de trabajo justas? Ese es un proyecto que a mí me gusta mucho. Yo estuve muy de cerca trabajando ahí, sí, porque hay equipos, por supuesto, especializados desde recursos humanos, claro, que trabajan. Nosotros somos una organización, una compañía que vende semillas y que para eso hay un proceso todos los años, que es la multiplicación de las semillas que nosotros queremos llevar al mercado. Entonces, para eso necesitamos contratar durante todos los veranos a un grupo importante de trabajadores rurales que van a venir por lo general de sus casas donde viven, que muchas veces son de provincias como Santiago del Estero o Tucumán, que ya conocen la labor, por eso muchas veces se repite este plantel de personas que ya saben el trabajo,
y que van a trabajar en campamentos que están distribuidos en diferentes campos del resto del país. Entonces, lo que nosotros hacemos como compañía es asegurarnos que la forma en la que los contratamos, que las condiciones en las que ellos van a estar viviendo esos 15, 20 días fuera de su casa, en esos campos, sean de las mejores condiciones por encima de lo que pide la ley. Es decir, ya por supuesto estamos hablando de que estos son parámetros que exceden la ley. Y para que no haya dudas de esto, tenemos una auditoría externa que está realizada también todos los años por una organización internacional que viene sin avisarnos a qué lugar y que tiene entrevistas con los trabajadores y entrevistas con nosotros, por supuesto, y que cada año nos hace alguna recomendación para poder mejorar la forma en la que nosotros seguimos haciendo este tipo de trabajos con nuestros socios, que son estos trabajadores rurales. Nos ha ido muy bien, de hecho, que quiero contar esto, que Argentina es un caso. Los últimos 5 años hemos estado en la lupa de Syngenta a nivel global, que nos ha visto como un país en el que hemos hecho la mayor cantidad de mejoras y tenido el puntaje más alto de la auditoría. Así que estamos muy contentos con el trabajo realizado. La verdad, felicitaciones en este punto. Y para ir cerrando, quiero sacarte un numerito porque quiero ver si puedo sacar los números. Como buen periodista nos gustan los números. ¿A cuántos trabajadores rurales ustedes van a capacitar en este plan 2020-2025? Trabajadores rurales, 8 millones. Es mucho, ¿eh? 8 millones en uso seguro, sí. De los cuales estos 8 millones son a nivel global, seguramente, imagínate que en la fase anterior nosotros llegamos a capacitar aquí en Latinoamérica Sur a 120.000. Así que estimamos que de esos 8 millones de todo el mundo, también vamos a estar llegando a 120, 130.000 que sean de aquí. Por eso, a ver si hago un resumen para el que se enganchó recién en la charla. Y entre los compromisos y objetivos 2025, Syngenta va a invertir $2.000 millones en innovación para agricultura sostenible. Eso en un parámetro. Va a mejorar la biodiversidad y la salud del suelo en 3 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Y va a capacitar aproximadamente a 8 millones de trabajadores rurales en uso seguro en cada año. Fíjate qué números me estás dejando como compromiso. Ya veo que la mochila es grande, te veo. Tenemos trabajo, ¿eh? Tenés trabajo, pero la verdad, felicitarte por estos nuevos objetivos, estos nuevos compromisos, porque ojalá podamos hablar en 2025 que de ese vehículo, ese Fórmula 1, llegó a la meta también. Gracias, Celina, por el contacto y un placer tenerte acá en Futuro Sustentable. Gracias, Pablo, siempre por el tiempo para conversar de estos temas. La verdad que, viste, me quedé cortito, teníamos mucho tiempo para hablar, pero ha sido un placer. Que tengas muy buena semana. Gracias, igual para ti y para toda la gente allí. Y era Celina Caseta, gerente de sustentabilidad de Syngenta, que nos contaba las soluciones a la agricultura y la renovación de compromisos al 2025 por parte de la compañía. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en este Futuro Sustentable. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Coronavirus en el mundo. El Reino Unido, casi la mitad de Gales, estará en confinamiento local a partir de las 18 del domingo. Estará prohibida la entrada y salida en las ciudades de Cardiff y Genesa, salvo por razones profesionales o estudiantiles. En Europa sigue el repunte del coronavirus. En Francia, un colectivo de médicos pidió implementar desde este fin de semana medidas drásticas para evitar una segunda oleada más difícil de gestionar para hospitales y unidades de cuidados intensivos que la primera. En Bruselas, bares y cafeterías tendrán que cerrar sus puertas a las 23 a partir del lunes, y en Italia los tifosi se sienten frustrados porque por ahora los estadios de la península no pueden acoger a más de 1.000 aficionados por partidos. Estas estrictas medidas provocan descontento y protestas en todo el mundo, como en Londres, donde el sábado 10 personas fueron detenidas y 4 policías resultaron heridos en una manifestación que concentró miles de opositores a las restricciones. Las organizaciones
organizaciones y laboratorios, la Organización Mundial de la Salud aumenta los llamados de una repartición equitativa para las futuras vacunas. La carrera de las vacunas comenzó y cada país quiere asegurarse que su población pueda disponer de dosis suficientes. Estados Unidos, Europa y Japón ya han reservado más de la mitad de las dosis que estarían disponibles en un comienzo. En la Asamblea General de la ONU, América Latina y Australia reclamaron un acceso gratuito a futuras vacunas. India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, prometió el sábado, a través de su primer ministro Narendra Modi, utilizar sus recursos en la lucha contra la pandemia en ayuda a toda la humanidad. Vamos a ampliar la información. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco. Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Vos sí! ¡Dale vuelta! Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. Y seguimos en este futuro sustentable y como dice nuestra cortina, lo que pasó el fin de semana. Ayer fue el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Es un día que nos lleva a reflexionar sobre la calidad ambiental y los cuidados que debemos tener para lograr una vida saludable y sustentable. Y hay muchas acciones que se hicieron en el día de ayer y muchas que se van a hacer en el día de hoy. Por eso tengo en línea a Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, que van a hacer un evento hoy a las 19 horas. Buenos días, Fabio. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Un gusto estar en el programa y saludos a la audiencia. La verdad, un gusto tenerte y un gusto que puedan hacer este tipo de charlas abiertas, llamando a una reflexión colectiva. ¿Por qué surge desde ACUMAR hacer esta convocatoria vía YouTube hoy a las 19 horas? La idea es un poco atravesar un tema que permanentemente tiene que ver tanto con quienes estamos en espacios gubernamentales que tratan temas ambientales como ONGs que están con esta temática, que es cómo logramos que más sectores de la población tomen conciencia del impacto ambiental o de las cuestiones ambientales que nos rodean en el espacio habitado. Entonces, a partir de los vínculos con muchas organizaciones sociales que participan en distintas instancias con ACUMAR, pensamos en armar una especie de conversatorio, un momento de reflexión, donde más que contar lo que hacemos, es cómo contar y compartir desde las responsabilidades que tenemos, gubernamentales o no gubernamentales, cómo creemos que eso incide en concientizar a la gente en términos ambientales. Fabio, yo me anticipo y digo, a ver, en el caso de ACUMAR, habría que reflexionar en el saneamiento integral de una cuenca y habría que reflexionar sobre los servicios ecosistémicos y la necesidad de protegerlos. ¿Cómo crees que la gente va a reaccionar
en función a proteger estos ecosistemas que tanto abundan dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí, un poco es cierto que a partir de lo que comentaste es como que a veces el tema Riachuelo-Matanza está muy focalizado en imágenes que tenemos en el sector Riachuelo, que fue antiguamente más industrializado, pero la cuenca es mucho más amplia porque llega hasta sectores rurales en Las Heras y Marcos Paz, donde hay muchas situaciones que ya son otro ambiente, otro paisaje desde que Acumar empezó a hacer sus tareas hace 12 años. Y si bien falta mucho todavía por desarrollar, es muy importante cómo podamos lograr que la población que vive en la cuenca, además de poder ir recibiendo beneficios de hacer las remediaciones ambientales, vaya tomando conciencia de un lugar más protagónico en el cotidiano, en la manera cotidiana de mejorar la calidad de vida. Entonces esto tiene que ver con valorar las reservas naturales. Estamos con un programa con las reservas existentes y las a proteger, que hay varias que se están reclamando que se protejan, la flora nativa rioplatense, como reinsertarla, procesos participativos de involucramiento, promover empleo verde. Es todo un nuevo programa que desarrolló Acumar con cooperativas para generar nuevos oficios vinculados al saneamiento ambiental. Y todo esto con mucho diálogo con actores sociales que son los que nos mantienen siempre la vara de la demanda alta para tratar de ir alcanzando objetivos, pero que centralmente quienes sean beneficiados por ir mejorando ambientalmente la cuenca puedan recibirlo de una manera que hay que protegerlo, que hay que defenderlo y que tomar conciencia de nuestro impacto en los residuos, en cómo manejamos el agua, en cómo nos comportamos con el espacio público, que va más allá de las obras públicas, va con la manera en que vivimos en el espacio de la cuenca. Fabio, vos vas a coordinar esta charla hoy a las 19 horas en el YouTube de Acumar. ¿Quiénes van a participar además de ti? La idea es que yo hago de moderador, va a haber unas autoridades de Acumar que van a contar coloquialmente desde su experiencia qué piensan que cambia con lo que hacen, que es la directora de Fortalecimiento Comunitario, María José Parra, la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Marisol Rodríguez, y la coordinadora de Educación Socioambiental, Macarena Fernández Rial. Pero de las organizaciones sociales van a estar también Ana Di Pancracio, de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, va a estar Alberto de Magistris, de la organización ambiental Pitmalcain, va a estar Laura Lamas de Morón Surco, que es una cooperativa de agroecología, va a estar Verónica Miranda Calderón, que es una maestra de escuela secundaria de la cuenca que genera actividades educativas ambientales, va a estar Luciana de la Serna, que es de Jóvenes por el Clima Argentina, y que entre todos ellos, que son como de lugares distintos donde generan acciones, puede haber una exposición breve y que después desde el chat de YouTube la gente que esté viendo esto pueda enviar opiniones, preguntas, consultas a quienes hayan expuesto. La verdad que es una linda actividad para desarrollar hoy a las 19, teniendo en cuenta la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Repetimos, 19 horas en el YouTube de Acumar, es así, ¿no? Es así, a las 19 horas en punto, y calculamos que toda la actividad para los que se quieran organizar durará alrededor de 1 hora y media. Fabio, muchísimas gracias. No requiere inscripción previa, es directamente abierto al público. Libre y gratuito eso. Perfecto, sí. Muchísimas gracias por el contacto, que tengas buena semana y éxitos en la jornada de hoy. Muchas gracias, Pablo, por la comunicación y poder permitir informar sobre esta actividad. También, buena semana y gracias por todo. Que tengas buena semana. Y era Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de Acumar, que nos contaba una de las acciones que se llevan a cabo en el día de hoy por el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Fíjense que venimos atando Día Nacional de la Conciencia Ambiental, Agenda Ambiental la semana que viene, Ley de Humedales que se viene en los próximos días, Acuerdo Escazú. Me parece que el medio ambiente está tomando un protagonismo que todos necesitamos, dado la transversalidad
que tienen la actividad humana en el día a día. Ojalá, como yo digo, ojalá empecemos a utilizar las herramientas como Dios manda. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en este futuro sustentable. En Samsung buscamos impulsar tu compromiso social a través del programa educativo Soluciones para el Futuro 2020. Queremos crear soluciones innovadoras que permitan resolver una necesidad que afecte a tu comunidad. Si sos estudiante de una escuela secundaria pública, no esperes más. Anotate y convertite en un héroe de hoy. Para mayor información, revisa las bases en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Sí, Sabri, ¿cómo estás? Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. Qué peinadito pegamos hoy, ¿eh? www.inducer.com.ar. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando a aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. En Buenos Aires, y te digo que la térmica ya está alcanzando los 21,5. Estamos a 1 gradito 2 de la máxima del día, y la verdad que ya entramos en temperatura y vamos a hablar en este caso de energía, y cuando digo energía vamos a hablar con la que más sabe, con nuestra querida Sabrina Pon. Hola Sabri, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Acá yo estamos. Bien, yo todo bien, pero usted no tiene buenas noticias. ¿Cómo vienen las señales a nivel energético en el país, por decirlo de alguna manera? Bueno, a ver, vamos a hablar un poco hoy puntualmente de energías renovables. El tema energético está muy complicado, está muy difícil, está en transición, podríamos decir, ¿no? Bueno, tenemos recién nombrado a nuestro flamante secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez, que bueno, aceptaron su renuncia el jueves pasado, entiendo, en diputados, él era un diputado neuquino, y ya asumió formalmente, ¿no? Desde el 22 de agosto veníamos esperando que se dé este proceso. Y bueno, está todo por definirse ahora, ¿no? ¿Cómo se hace esta transición? Es el paso de la Secretaría de Energía del Ministerio de Producción al Ministerio de Economía. Ahora va a estar bajo la órbita de nuestro ministro Guzmán. Parte del sector lo ve como positivo este paso porque, bueno, hay muchas cuestiones vinculadas a lo que es subsidios que tiene que ver con el sector, con el área económica. O sea, tenemos que ordenar muchas cosas en materia económica, en materia financiera y fiscal, antes de empezar a pensar en nuevas
nueva producción. La Eso es lo verdad, que aparte está pasando. tenemos que ordenar también las inversiones y entender cómo económicamente nos podemos mover en este nuevo contexto. Sabri, si me disculpas, vamos a invitar porque tenemos una invitada en línea que es Regina Ranieri, que es de UL, que es de Sudamérica, la Business Development Manager. Buen día, Regina. Pablo Gago y Sabrina Ponte saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día a los dos, Sabrina, Pablo. Gracias por la invitación. Buen día, Regina. Un gusto tenerte, Regina, porque hemos compartido el miércoles pasado un importante webinar de energías renovables. ¿Y por qué la traje a Regina en línea? Porque justamente Sabrina habla del panorama actual, local, global. ¿Cómo empiezan a definir estas energías renovables su participación en el mercado? ¿Se lo ve difícil o tenemos que arrancar todavía desde lo económico? ¿Falta financiamiento para arrancar, Regina? Muchos temas para abordar, Pablo. Primero, tomando lo que comentaban recién del derivar la Secretaría de Energía al Ministerio de Economía, yo creo que es positivo, porque justamente lo que se habla siempre en el sector es cómo se toma la energía en cada país y cuál es la política de Estado de cada país de torno a su política energética. Muchos países prefieren la economía y el dólar más bajo por megawatt hora y diseñan una matriz basado en la conveniencia productiva de esos factores, los factores naturales que cada país tiene como recurso. Otros se basan más bien en la posibilidad de financiar los proyectos basados en la existencia de capital internacional. Otros lo toman por la viabilidad de cada una de las tecnologías, ¿no? Y Argentina creo que en este sentido tiene un buen mix, porque tenemos el 65% de la capacidad instalada con energía térmica, que si bien es contaminante, porque son derivados de hidrocarburos, tenemos IPF como empresa madre, que justamente es la que genera empleo y es una empresa nacional que nos generaría también un déficit, un superávit comercial cuando exportemos gas natural. Entonces, ahí surge todo un debate que es bastante más filosófico que económico financiero, ¿no? Pero en ese sentido yo estoy a favor, que me quedé pensando en el comentario de Sabrina recién, con que dependa de economía. Creo que va a ser interesante que dependa desde ahí. Y ahora respondiendo a tu pregunta, Pablo, y perdón por la introducción, creo que en materia de energías renovables fue compleja la situación. Se determina en 2016 la ley 27.191, que es la herencia de la ley 26.190, donde se determina que Argentina tiene que tener en 2025 un 20% de la matriz proveniente de fuentes de energía renovables. Actualmente tenemos cerca de un 8 a un 12%, dependiendo cómo esté soplando el viento, porque la energía, sobre todo la eólica, depende mucho del potencial y de la intermitencia del viento. Y ahora, con razón de pandemia, se redujo la demanda de energía eléctrica y por la época del año tenemos fuertes vientos en la Patagonia, entonces dependiendo muy minuto a minuto es como esa matriz puede cambiar y hemos llegado a tener 18% en generación. Así que esa es la situación actual con complicaciones para el futuro. Pablo, te interrumpí. No, le daba el pase a Sabrina, que tenía ahí una pregunta. Hola, buen día, Regina. Sí, no, me parece interesante esto que la introducción que hiciste, porque es importante esta transición que se está dando. También es importante porque, bueno, el sector de energías renovables, desde que asumió este gobierno, está esperando alguna señal, ¿no? Algún plan de cómo se va a seguir trabajando para cumplir con esta meta planteada por la ley para el 2025, ¿no? Sabemos que ya no tenemos el plan renovar, no tenemos contratos, digamos, o licitaciones que se vayan a dar en ese marco hacia adelante. ¿Cuáles serían las opciones que se están manejando en el sector? Sí, a ver, yo siempre insisto que la ley, la 27.191, la promovió el diputado Ville junto con Héctor Kicillof y con Galucho, cuando estaba en YPF, hace ya 5 años. Entonces yo tengo una esperanza de que las gestiones, por más que las iniciativas más fuertes hayan sido en el periodo anterior, hace 4 años, tengo esperanza de que este gobierno tenga todavía la convicción de seguir incentivando. Es cierto que los planes de renovar como tal no tienen mayor continuidad en el tiempo, pero principalmente porque está saturada la línea de transmisión. Era necesario que Argentina hiciera ya en 2017, se englobaron dentro de las PPP, de las participaciones público-privadas, las líneas de transmisión, que son las que llevan desde la generación hasta la distribución
la energía generada, y hoy tenemos escasez de esas líneas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en nuevos proyectos si todavía no tenemos una infraestructura eléctrica que las permita inyectar y consumir, ¿no? Pero ¿cuál es la visión que estamos teniendo de la industria que necesitamos evidentemente fomentar? Son dos. En principio, aprovechar que la pandemia puso en evidencia la reducción de la demanda de energía y ahora se va a recuperar gradualmente el consumo. Entonces, en esa gradualidad, es decir, seamos inteligentes, saquemos de funcionamiento de las centrales térmicas que son caras e ineficientes, mejoremos la red y disponibilicemos esa potencia para nueva energía limpia. Entonces, ese es un primer camino que requiere evidentemente una política de Estado definida que tome en cuenta estos considerandos. Y la segunda es el sector privado, que es particularmente desde el cual pertenezco, es promovamos la electromovilidad. Busquemos qué alternativas hay para hacer más eficientes las energías renovables. Probemos proyectos con storage, con almacenamiento. Entonces, como decía antes, uno de los problemas que tiene las energías renovables, problemas entre comillas, es la intermitencia. Que hay cuando hay recurso, evidentemente genera, cuando no hay recurso no genera. Entonces, si se trabajan en analizar qué opciones tiene Argentina en materia de litio, en materia de hidrógeno, para generar baterías que permitan hacer mayor la durabilidad de estos proyectos de energía renovable, va a ser una ventaja competitiva frente a la térmica, que ya lo es en costo de megawatt hora generado. Y si promovemos también la electromovilidad, se va a generar también una nueva demanda de energía limpia, porque la electromovilidad hace sentido si la matriz energética está bien diversificada. Y con ese empuje también tengamos una opción para seguir trabajando con energías renovables, ¿no? Así que esas son las hoy dos alternativas que están mucho más difíciles que hace un par de años. Sumado a eso tenemos la complejidad del riesgo país, que obviamente sabemos que los proyectos de energía renovable de alta potencia requieren una gran dependencia, tienen una gran dependencia del capital internacional. Por lo tanto, si no tenemos inversiones extranjeras viniendo al país, va a ser muy difícil que podamos dar una continuidad a los proyectos, al menos utility scale, que son los proyectos grandes que vemos en la ruta, ¿no? Y no los residenciales domiciliarios que podemos tener en una casa o en una industria. Regina, justo vos hacías hincapié en el tema económico recién, que no es menor y que, digamos, no se escapa de la general de la ley, que estamos inmersos dentro de una pandemia donde hay cierta recesión, pero también los problemas económicos que tiene nuestro país o que viene llevando desde hace años nuestro país. Pero el tema de la política pública, ¿cómo acompaña el desarrollo de las renovables? Porque ahí me parece que es un punto que también el gobierno tiene que empezar a mostrar sobre la mesa algunas decisiones para poder generar inversiones en el campo, digamos, de las renovables, ¿o no? Sí, sin duda. Hoy el equipo, puntualmente yo tengo mucha relación personal con varios del equipo de la Subsecretaría de Energías Renovables, por mi trabajo desde 10 años trabajo en la industria de las energías, y los históricos, lo que están haciendo ahora, los históricos de la SUNCE, es esperando definiciones y trabajando en la energía distribuida, que era una ley que se decretó, que faltaban las reglamentaciones para las adherencias provinciales y faltaba definir muchísimos aspectos menores y que no requerían las condiciones macro favorables, que evidentemente permitía el trabajo diario, digamos. Pero sí, a nivel de alta potencia estamos esperando definiciones. Creo que está todo detenido por la crisis sanitaria, que obviamente posterga cualquier otra decisión estratégica de tipo energético, cuando aparte tenés una reducción de la demanda donde no necesitas nuevos proyectos. Entonces, también la falta de necesidad hace a la falta de previsibilidad. Así que un poco yo creo que están esperando eso, que se normalice la actividad industrial y que vuelvan la demanda a sus valores normales. Y ahí yo espero, ¿no? Porque estamos trabajando hace tiempo y si bien yo estoy trabajando para Latinoamérica, hoy Chile, Colombia está muy activo, la realidad es que todo el sector argentino está muy demandante. Pensá que dos empresas internacionales han puesto acá fábricas, hay industria nacional, hay un montón de empresas internacionales que han invertido en proyectos donde han importado equipamiento, donde están montando los parques y evidentemente están vendiendo la energía, también con dificultades para sacar los servicios al extranjero, con el dólar oficial, que obviamente complica cualquier cash flow, lógicamente financiero. No olvidemos que los proyectos de energía renovable, como dije en un principio, tienen una gran demanda, una gran dependencia del financiamiento internacional y cualquier complicación desde el punto de vista económico-financiero afecta a la continuidad de los proyectos. Así que sí, evidentemente se están esperando definiciones
desde el sector la estamos pidiendo, pero conscientes también de que la crisis sanitaria está anteponiendo cualquier otra prioridad. Es difícil también pensar en proyectos que, bueno, tienen requieren de un capital intensivo, inversiones en dólares, en un contexto en donde hoy por hoy se volvió a congelar tarifas en pesos. O sea, esto, correcto, digamos, también es un tema importante en la agenda pendiente, ¿no? Para empezar a proyectar nuevas cosas, ¿no? Sí, por suerte, si uno analiza el listado de las empresas que están trabajando con proyectos de energía renovable, sobre todo eólicos, que fueron los de mayor éxito, porque solares quedaron muchos en un camino. Los eólicos tenés Pampa, Central del Puerto, Geneia, AE, son empresas que son históricas del sector energético argentino. De hecho, entre estas que te mencioné, tienen un 10, un 8% de la demanda total, de la oferta total de energía en el país. Entonces, son empresas que están acostumbradas a sufrir estos vaivenes políticos. Pero sí, evidentemente para los internacionales, sobre todo los solares, que participaron muchas compañías internacionales, evidentemente se necesita de un marco jurídico, de una claridad de las instituciones, de una transparencia en los procesos, que es lo que hoy el mercado privado está demandando del sector público, ¿no? ¿Y cómo van a empezar a incidir? Vos decías ahí de proyectos de electromovilidad. ¿Cómo van a empezar a incidir en el tema ambiental una vez que se recupere este mercado de renovables? Porque me parece que ahí también está una de las grandes claves, uniendo la parte energética y la parte ambiental, ¿no? Yo creo que sumado a la crisis económica, más la crisis sanitaria lógica del COVID, creo que esto detiene cualquier decisión, como dije antes, estratégica, y obliga al poder político a replantear definiciones de mediano y largo plazo. Creo que al menos debería ser de esa forma, ¿no? Hacer planes maestros, hacer una planificación de recursos de lo que necesita la Argentina para seguir trabajando en políticas sustentables. Entonces, algo de lo que desde el sector privado estamos demandando es impulsar una ley de movilidad sustentable, que es la que mencioné el miércoles pasado, Pablo, en la presentación, que es que necesitamos que haya incentivos claros a la electromovilidad o impuestos a los vehículos de combustión interna o reducción impositiva a la importación de vehículos eléctricos o promoción a las fábricas. La automotriz en Argentina es muy grande, la industria automotriz, que se promueva la producción de autos eléctricos o por lo menos híbridos. Entonces yo creo que esa demanda técnica al sector privado y con ayuda del sector público para reglamentar y favorecer las inversiones es lo que tendríamos que todos empujar. Materia de hidrógeno, también con los proyectos en la Patagonia. Creo que Argentina tiene un horizonte de oportunidad, el litio también en el norte, que lo mencioné también en mi presentación, el biodiesel en la zona céntrica del país. O sea, hoy tenemos una oportunidad para colaborar desde el transporte, y que también termina siendo una colaboración en el sector energético, y con todo esto junto, un plan integral de sustentabilidad y cambio climático, el favorecimiento del cambio climático, que creo que este impasse productivo que lamentablemente vivimos internacionalmente, no solamente Argentina, nos obliga a replantear nuestra existencia, ¿no? Y ahí es donde creo que tiene que trabajar fuertemente el gobierno, de apoyo a los técnicos. Yo siempre me pongo a disposición de cualquier partido, de cualquier responsable de nacional, para justamente colaborar con los intereses de las partes y que se favorezcan las inversiones y los proyectos y el cuidado del medio ambiente. Regina, muchísimas gracias por tu contacto y por la claridad en los conceptos. Gracias a ustedes por la invitación y espero haber sido de utilidad. Muchísimas gracias. Que tengas muy linda semana. La verdad que nos dejó impactados, Sabri. Sí. La claridad y hacia dónde hay que apuntar. Ahora veremos cómo empieza a desarrollar el plan energético la nueva Secretaría de Energía, ¿no? Esto es un camino que entendemos que el COVID había puesto ciertas piedras, pero me parece que hay que correrlas y empezar a andarlo, ¿no? No queda otra. Sí, sin duda. Sin duda el año que viene, o sea, ya estamos entrando al último trimestre del año, que nos va a servir un poco para empezar a delinear todo esto, pero bueno, vamos a ver cómo se trabaja en relación a todos estos proyectos que quedaron, digamos, en stand-by, ¿no? Por la pandemia y por nuestros problemas también macroeconómicos, ¿no? Que
que fueron un poco, también inciden en este proceso. Te doy un dato que me quedó, digamos, que había anotado para la columna. Viste que en un momento Regina comenta el tema de la generación distribuida, que es un ámbito en donde todavía tenemos mucho para desarrollar en el país. Como dato te cuento que en Brasil, si bien Brasil tiene una estructura energética y la demanda y la oferta de energía está de distinta manera, pero Brasil tiene 3.000 megawatts instalados en lo que es generación distribuida. Generación distribuida, ¿qué es esto? O sea, son los propios usuarios que generan su energía y si tienen un excedente lo pueden volcar a la red. Eso, tenemos una ley para fomentar eso. Nosotros hasta el momento solo tenemos 2 megawatts. O sea, 3.000 tiene Brasil, nosotros tenemos 2. O sea, hay mucho por hacer en distribuida. Yo sigo luchando con la promoción de la distribuida, la gente todavía no lo conoce, la gente todavía no lo puede ver al alcance de su mano, y también me parece que había un tema de costos que hoy tendría que mejorar, pero sí. Insisto que es el momento de retomar el camino en algunos casos, pero también esta reconversión, digamos, ¿viste como cuando nos piden a nosotros que nos tenemos que reacomodar al post pandemia? Bueno, todos los sectores, y me parece que el de las energías renovables tiene una gran oportunidad para encaminarse hacia un nuevo panorama donde pueda empezar a desarrollarse y llegar a las metas fijadas en la ley, ¿no? Sí, pero por eso también es importante que se ordenen también las cuentas y el tema de subsidios, porque con tarifas congeladas esto va a ser complicado de fomentar y de impulsar y de promocionar, ¿no? Ese es el orden que tenemos que intentar lograr. Bueno, justamente, hablando de orden, eso es lo que nos pasa y a veces nos complica tanto a los argentinos. Sabri, dale. Excelente su columna, buena semana y nos vemos el lunes que viene. Dale, nos vemos, Pablo. Beso grande. Y era Sabrina Pon en la columna de energía que hablaba del panorama actual, local, global, de las energías renovables, eficiencia energética y cómo también incide, lo contaba Regina, en el tema ambiental. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en este futuro sustentable. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco. Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Vos sí! ¡Dale vuelta! Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. Seguimos en este futuro sustentable. Recién estábamos hablando
llegó el momento de unir todo esto y hablar de lo que pasa en el sector energético, y en este caso vamos a hablar de Enel Argentina. ¿Por qué? Porque Enel Argentina opera toda la cadena de valor del mercado eléctrico, tiene dentro de sus gestiones de Sur, Enel Generación El Chocón, Costanera, Central Doc Sur, Enel X. Es una empresa muy grande a nivel energético, pero también con fuertes compromisos y un enfoque muy grande en el desarrollo sustentable de la Argentina y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Vamos a hablar con Carlos Ferrara, responsable de sostenibilidad de Enel Argentina. Buen día, Carlos. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Un gusto. Muy bien, gracias. La verdad, un gusto tenerte en línea y que nos empieces a contar cómo en una operación tan grande como la de Enel Argentina se puede llevar a cabo el desarrollo de una Agenda 2030, entendiendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una vara muy alta. Bueno, afortunadamente tengo que decir que el negocio en lo cual estamos presentes, o sea, la generación y la distribución de energía es por sí misma es un negocio que es habilitador de muchos de los objetivos del desarrollo sostenible. No es casualidad que nuestro consejero delegado del Grupo Enel, cuando fueron lanzados los Objetivos del Desarrollo Sostenible, estuvo en Nueva York y comprometió públicamente el grupo a aportar a 4 de ellos al tiempo, en particular el número 4 sobre la educación de calidad, el número 7, o sea, acceso a energía limpia y no contaminante, el número 8, o sea, trabajo y decente crecimiento económico, y el número 13, que es la lucha al cambio climático. No solo, con el tiempo nos hemos comprometido a aportar también a otros 2, el 9 y el 11, que hablan de ciudades resilientes y infraestructuras innovadoras. Y eso, pero no es que ahora se ha vuelto bastante popular adoptar un objetivo del desarrollo sostenible. Afortunadamente nosotros no es simplemente que lo adoptamos, sino nos comprometimos a un número de beneficiarios o inversiones exactas que vamos a aportar con meta al tiempo establecida al 2020 y ahora reconfirmada para el 2030. Entonces no es simplemente una adopción como eslogan, sino un compromiso firme industrial. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad está integrada en nuestro negocio. Entonces, en ese sentido, ha sido bastante fácil porque había un fuertísimo compromiso da parte del top management, del directorio de Casa Matriz y de todos los países a donde operamos, y porque es siempre más claro y evidente la relación entre una operación sostenible que aporta a los ODS y los resultados operativos y económicos que la empresa consigue. Carlos, hablando de justamente de estos objetivos de desarrollo sostenible, vos tocaste uno que para mí es primordial, que es la educación. Nosotros reclamamos mucho elevar la educación en nuestro país, creo, y en el mundo. ¿Cómo van a ser los aportes de Enel Argentina en este capítulo número 4? Bueno, en particular con el 4 tenemos tenemos varios acuerdos con institutos educativos, a los cuales, ante de todo, claramente en una visión también de economía circular, nosotros donamos aquellos ordenadores, aquellos materiales que han completado su ciclo de vida útil para nuestras operaciones, que pero claramente todavía tienen un utilizo y tienen la posibilidad de ser utilizado por instituciones educativas. Entonces ese es un acuerdo marco que tenemos con varios institutos educativos y hasta universidades, por lo cual le damos nueva vida directa, y eso es coherente con un otro tema que es transversal a todas nuestras operaciones, o sea, empujar el tema de la economía circular. Nosotros estamos siempre más minimizando el despilfarro de materiales, el potencial impacto del ambiente, desde una fase inicial de diseños de los productos, entonces ya diseñado en una forma que minimice potenciales necesidades de residuos, entonces
un design to value, o sea, un diseño para optimizar el ciclo de vida de los materiales, hasta con el objetivo de tener basura cero, porque la basura es un despilfarro por el sistema económico. Regresando al tema del apoyo de las escuelas, claramente también apoyamos instituciones educativas y universidades en todo lo que es formación técnica. ¿Para qué? Para construir que haya una población, sea con curso de electricidad de base, sea con curso de electricidad avanzado, como por ejemplo tenemos un acuerdo con la Universidad de Tecnología acá en Buenos Aires, con lo cual ofrecemos esos cursos, sea por la población, sea para aquellos técnicos que se quieren especializar. Y claramente el contenido está desarrollado en conjunto, valorizando lo que es el conocimiento técnico que tenemos de años y de experiencia de operaciones acá en el territorio. Vos recién hablabas de economía circular y cuando hablamos de economía circular se me viene a la cabeza la parte ambiental. Cuando hablamos de medio ambiente, en el objetivo número 13, vos hablás de cambio climático. Entendiendo que ustedes son un eslabón muy importante en toda la cadena del mercado eléctrico, ¿cómo están aportando con los indicadores a nivel cambio climático? Bueno, eso es fuerte porque recordamos que hoy afortunadamente ya hay acuerdos, afortunadamente o desafortunadamente, dramáticamente, ya hay acuerdo científico que el cambio climático no solo existe y que estamos ya en una etapa de crisis climática, no simplemente cambio climático. Pero bueno, en eso también hemos sido bastante anticipadores porque ya desde el 2014 fundamentalmente el grupo se ha comprometido una vez más a la neutralidad del carbono total para el 2050 y está adelantando estas fechas. ¿En qué sentido? Todo nuestro plan de inversión va en direcciones de plantas renovables y redes inteligentes que permitan un uso más eficaz y eficiente de la energía y una integración siempre de la energía y una integración siempre mayor de energía de fuente renovable. Ese es el plan que tenemos estratégico como grupo. Es claro, hemos abrazado esta visión de la transición energética. No se puede encerrar de un día por el otro claramente todas las plantas fósiles, pero el camino está en esta dirección. Y no simplemente, eso es importante, otra vez, no es un eslogan, es un compromiso firme y nuestro compromiso ha sido reconocido como un objetivo respaldado por la ciencia. ¿Qué significa? Porque otra vez se ha vuelto muy popular decir que se quieren bajar las emisiones, pero es importante evaluar cuánto el sector a lo cual pertenece una organización contribuye al cambio climático, cuál es su perspectiva de crecimiento y entonces coherentemente con eso o de crecimiento y coherentemente con eso plan, cuánto es su aportaje. Coherentemente con eso, evaluar de cuánto tiene que reducir entonces tú como empresa para quedarnos adentro del famoso objetivo de 2 grados científicos que está en los acuerdos de París o mejor al 1.5 grados científicos. Y entonces se ha creado una organización que está manejada por Naciones Unidas, por el WWF, por el WRI y el Carbon Disclosure Project, que son todas ONG que tienen foco el tema de la transparencia en la rendición de cuentas sobre las emisiones, que evalúan entonces si los objetivos que se dan las empresas son coherentes con lo que necesita el mundo para lograr el famoso objetivo de 2 grados. Y nuestro plan de reducciones de emisiones de CO2 a etapa, como dicho, no es que desde mañana ya vamos a tener solo fuentes renovables, pero tenemos un camino bien claro que ahora para el 2030 ya no tendremos fuentes fósiles, ha sido reconocido como verdadero y coherente con las necesidades del cambio climático, de contener el cambio climático a los 2 grados científicos. Eso creo que es un sello muy importante de credibilidad y robustez del compromiso. Acá en Argentina, claramente, nuestros esfuerzos van mucho en dirección de la red. Desafortunadamente, el desarrollo de plantas renovables no se está desarrollando de la forma que nos esperábamos, pero el camino es este. A nivel global, hoy le recuerdo que el grupo Enel es el mayor operador
privado al mundo de fuente renovable, con una presencia en 33 países y con alrededor de 45 gigawatts de fuente renovable instalada en el mundo. En este sentido, y entendiendo que el aporte al cambio climático de la compañía es muy importante, en la Argentina, Enel X sería la estrella de las operaciones de la compañía. Excelente, buena pregunta. Enel X es la herramienta para un utilizo siempre más eficaz y eficiente de la electricidad, de la energía, y entonces utilizar el vector eléctrico. ¿Qué entiendo decir? Es claro que la movilidad eléctrica es un sector donde hay un potencial de crecimiento enorme, porque la combustión tradicional es un despilfarro energético, por lo cual es donde vemos un potencial de crecimiento a nivel global, y también llegará también acá en Argentina. Exactamente, la Enel X es encargada de todas las operaciones y todas las soluciones de ahorro energético para clientes residenciales, entonces pequeñas soluciones de solares fotovoltaicos encima de una habitación, o de todas las empresas, pequeñas, medianas, también grandes empresas que quieren optimizar sus consumos y buscar soluciones que sean de un lado de ahorro energético, del otro de potencial autogeneración. Eso es donde, más allá, claramente hay un otro lado muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el alumbrado público siempre más eficiente con lámpara LED, y después todo el camino de la movilidad eléctrica, que lo vemos con un potencial importante. Eso sí, efectivamente, en el X es lo que está frenteando todas estas oportunidades. Carlos, para ir cerrando, vos hablabas de ciudades y comunidades sostenibles, que es un poco lo que recién me contabas también, porque todo el tema de alumbrado habla de comunidades sostenibles, pero yo me quedo en un punto que agregaron ustedes, que es el ODS número 9, que es el de industria, innovación e infraestructura. Y mi pregunta es, no para Enel, sino para la industria en general. Entendiendo el problema que tenemos con la cuarentena y la pandemia, y entendiendo el problema económico que tiene nuestro país, es muy difícil desarrollar el capítulo ODS 9, donde hablamos de innovación e infraestructura para la industria. ¿Cómo se las ingenian para llevar a cabo este punto? Bueno, la innovación es el pilar para que un país se pueda volver competitivo en el medio y largo plazo, lo creemos fuertísimamente. Ya hay disponibles innovaciones en la distribución eléctrica que se podrían adoptar y que tendrían un resultado en mejorías que podrían beneficiar todas las empresas. Hablo, por ejemplo, los medidores inteligentes son lo que habilitan un manejo de los consumos en tiempos reales y potenciales medidas entonces de optimización para todo el sistema. Esa es una innovación que se puede dar. Estoy de acuerdo, y es importante desarrollar, y por eso estamos haciendo todo un trabajo con nuestros proveedores para establecer y construir un ecosistema económico de emprendedores que locales, que puedan suministrar todos los productos que necesitamos. En ese sentido, yo los invito, ¿verdad?, a verificar nuestra página, que se llama Open Innovability, porque es como dice la palabra, es una idea de innovación vuelta a la sostenibilidad y que es abierta. En nuestra página de Open Innovability de Enel encuentran unos cuantos desafíos que al momento estamos frenteando y sobre los cuales queremos y necesitamos apoyo de aliados varios. Ya los proveedores para nosotros no son simplemente proveedores, son siempre más aliados, con lo cual codiseñar en conjunto soluciones tecnológicas innovadoras, por lo cual allá van a encontrar varios casos interesantes de retos que al momento estamos frenteando. Y antes que bueno,
Perdón, ¿no tenías algo más para decirme? Sí, no, nada más, Pablo, solo comentarte que estoy también orgulloso de mini innovaciones, de la innovación sea de escala industrial, sea grande, sea en esas temporadas difíciles que vivimos con el COVID, sea de la microinnovación como puede ser presente en todas las cadenas del valor. Y me gustaba comentar, porque justo el otro día hemos hecho la entrega a la Cruz Roca de 6.000 barbicos sociales que la Cruz Roca va a regalar en sus comedores barriales, en las zonas de necesidades de Esteban Echeverría, de Lomas de Zamora, de Quilmes, y son barbicos que han sido hechos desde uniformes en desusos de nuestros colegas de Suracá en Argentina. Entonces nos hemos dado cuenta que tenemos estas uniformes en bodega que, en acuerdo con nuestro proveedor Marshall, tengo que nombrar porque es también aliado del proyecto, ellos lo iban a utilizar como insumo para las nuevas uniformes. Pero frente a la pandemia, la crisis que estamos viviendo, nos hemos dicho, pero estos materiales son materiales que son muy buenos y robustos y con un potencial de protección muy alto. Entonces vamos a sanificarlo claramente, en acuerdo con Marshall. En acuerdo con la Asociación de Moda Sostenible Argentina, nos han hecho los diseños para un tapabocas social que son lavables, reusables, 100% ecológico. Y la cosa interesante, hemos contratado una cooperativa textil que ha trabajado entonces la uniforme y ha sacado estos barbicos con un potencial altísimo de protección. Y ese es un pequeño ejemplo de innovación a escala claramente pequeña, pero innovación que abraza temas transversales, cuál es la protección de la población vulnerable, la economía circular y una multialianza. Entonces me gustaba de comentar rápidamente este proyecto porque, verdad, ha sido innovador. La verdad que es un excelente ejemplo y aparte un excelente ejemplo de integridad. Carlos, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Un gusto, gracias. Que tenga buena semana. Adiós. Gracias, feliz tarde a usted. No. Y era Carlos, responsable de sostenibilidad de Enel Argentina, que nos contaba cómo la cadena de valor del mercado eléctrico, porque ellos tienen generación, transporte, distribución y servicios para el cliente, empieza a trabajar hace años en esta Agenda 2030 y empieza a desarrollar otros objetivos más allá del compromiso que tenía la dirección, y empieza a agregar compromisos como es en este caso lo de C9, el 11, pero ya teniendo en claro el 4 educación, el 8 desarrollo socioeconómico, el 13 de cambio climático y ni que hablar el ODS 7 de acceso a la electricidad. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con este futuro sustentable. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Samsung buscamos impulsar tu compromiso social a través del programa educativo Soluciones para el Futuro 2020. Queremos crear soluciones innovadoras que permitan resolver una necesidad que afecte a tu comunidad. Si sos estudiante de una escuela secundaria pública, no esperes más. Anotate y convertite en un héroe de hoy. Para mayor información, revisa las bases en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung.
Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Y señores, no tengo mucho más energía solar. El Parque Cauchari se invertirá en educación. No sé si se mejor. Morales anunció del Parque Cauchari se invertirá en educación. No tengo mucho más tiempo, solamente despedirme de ustedes y decirles que nos reencontramos como todos los lunes a las 12, el próximo lunes a las 12 por Ecomedios. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios